Altic re riachi yujir ishimule chinabajar re chavanic ri pueblos indígenas ri Ayaz Yala ri Guatemala ri América Latina ríos Lajú Bactún ri re ri Shulem Ishkalemak Kalektak. ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente saludarles. El día de hoy pues quiero compartir con ustedes como estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar para hablar sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Guatemala. En un país rico de diversidad cultural y ancestral, pues es fundamental reconocer y proteger los derechos de aquellos que han sido los custodios de estas tierras en tiempos inmemoriales. En nuestra nación, los derechos colectivos de los pueblos indígenas están respaldados por la Constitución Política de la República de Guatemala, por los tratados internacionales de derechos humanos y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, aún pues enfrentamos desafíos significativos que requieren pues nuestra atención y compromiso colectivo. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas son fundamentales para la construcción de una sociedad justa, inclusiva y equitativa. Estos derechos no son solo inherentes a la dignidad de los individuos, sino que también abarcan pues la preservación de sus identidades culturales, el respeto por sus prácticas tradicionales y la protección de sus territorios ancestrales. En Guatemala, la diversidad étnica y cultural se refleja en la existencia de 25 pueblos indígenas diferentes, cada uno con su propia cosmovisión, idioma, tradiciones y sistemas de gobierno. Estas comunidades han desempeñado un papel crucial en la preservación de la biodiversidad, el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Sin embargo, a lo largo de la historia, pues los pueblos indígenas han enfrentado numerosos desafíos y violaciones a sus derechos. La falta de reconocimiento de sus tierras y territorios han llevado a desalojos forzosos, despojos de tierras y la pérdida de su autonomía. Además, la discriminación, la marginación y la exclusión social pues persisten en muchas áreas de la sociedad guatemalteca. Por ello, uno de los temas fundamentales que debemos abordar es el reconocimiento y la titulación de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. La protección y preservación de los territorios indígenas son esenciales para su identidad cultural, su subsistencia y su desarrollo sostenible. Es nuestro deber garantizar que se respeten y reconozcan legalmente estos derechos, demarcando y titulando sus tierras ancestrales, protegiéndolas de desalojos forzosos y de la explotación no autorizada. Otro aspecto clave es la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Debemos asegurar pues la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan pues sus derechos y territorios. La consulta debe ser genuina, inclusiva y respetuosa, reconociendo pues la igualdad de las partes involucradas y tomando en cuenta esas visiones y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Solo a través de este proceso podemos garantizar que las decisiones adoptadas sean equitativas y respetuosas de estos derechos y culturas. Es por eso que es crucial que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto se comprometan a respetar, a proteger y a garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto implica pues la necesidad de establecer marcos legales y políticas públicas que reconozcan la diversidad cultural y promuevan la participación activa y efectiva de las comunidades indígenas en todas las decisiones pues que les afecten. La consulta y el consentimiento libre
previo e informado son elementos fundamentales para garantizar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan sus derechos y territorio. La implementación de estos procesos de consulta debe ser genuina, inclusiva y respetuosa, reconociendo la igualdad de las partes involucradas y tomando en cuenta las visiones y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, como se mencionó anteriormente. La educación intercultural bilingüe desempeña un papel crucial también e importante en la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad cultural. Debemos fortalecer este tipo de educación que valora y respete los conocimientos y prácticas tradicionales de estos pueblos indígenas. Promueve una comprensión mutua entre los diferentes grupos étnicos. Todos los niños y jóvenes guatemaltecos merecen tener un acceso a la educación de calidad impartida en su idioma materno, que promueva el respeto y la valoración de todas las culturas presentes en nuestra nación. Además, la riqueza de las lenguas indígenas y promoción del acceso a la justicia, a condiciones equitativas para las comunidades indígenas, garantiza la participación de líderes y representantes indígenas en los procesos judiciales y administrativos. Y es que el acceso a la justicia también es fundamental. Debemos de trabajar para garantizar que los pueblos indígenas puedan acceder a un sistema de justicia equitativo, que tome en cuenta sus sistemas propios, su idioma, su cultura. Esto implica proporcionar intérpretes, traductores, así como promover la participación de líderes y representantes indígenas en los procesos judiciales y administrativos. Solo así podremos garantizar esa igualdad de conocimientos en la protección de sus derechos. Quiero enfatizar que los derechos colectivos de los pueblos indígenas no son solo una concesión, sino que son derechos inherentes a su existencia y su relación con la tierra. El reconocimiento y respeto de estos derechos no solo fortalece a las comunidades indígenas, sino que también enriquece a toda la sociedad guatemalteca. El valorar esa diversidad cultural y promover la igualdad de oportunidades para todos. En Guatemala, los derechos colectivos de los pueblos indígenas están respaldados por la Constitución y otros instrumentos internacionales de los derechos humanos, tal como se mencionó al inicio de esta charla. A continuación, enumeraré algunos de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación. Los pueblos indígenas tienen ese derecho a determinar libremente su condición política, económica, social y cultural, así como a mantener y fortalecer sus instituciones y formas de gobierno propias. También el derecho a la tierra y a los recursos naturales. Los pueblos indígenas tienen ese derecho a la propiedad y posesión de sus tierras, territorios y recursos naturales, basados en sus prácticas tradicionales y sistemas de tenencia. Esto implica el reconocimiento a la demarcación y titulación de sus tierras ancestrales. También tenemos el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados de manera adecuada y oportuna sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectarlos directamente. Además, tienen el derecho de dar su consentimiento libre, previo e informado a través de esta adopción, cualquier medida que afecte sus derechos y territorios. Otro derecho es la participación política y cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente, en igualdad de condiciones, en la vida política, cultural, económica, social del país. Esto incluye el derecho a la representación política, la participación en la toma de decisiones y la promoción de su cultura, idioma y tradiciones. Derecho
también a la preservación de la cultura e identidad. Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar y desarrollar y transmitir a las generaciones futuras su cultura, su idioma, tradiciones, conocimientos, prácticas que ellos realizan. El derecho a la educación intercultural bilingüe, como se mencionó, los pueblos indígenas tienen el derecho a recibir una educación que respete y valore su diversidad cultural, que se imparta su idioma materno, que promueva esa comprensión y el respeto mutuo entre los diferentes grupos étnicos. El derecho pues al acceso a la justicia son derechos que ya hemos abordado, pero que son fundamentales para los pueblos indígenas, porque tienen ese derecho de acceder a un sistema de justicia que sea equitativo, que tome en cuenta sus sistemas de justicia tradicionales, su idioma, su cultura, pues implica que sean representados de forma legal en la interpretación, traducción y respeto a sus normas y procedimientos propios. Estos derechos son solo algunos derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas en Guatemala. Por ello es importante destacar que estos derechos deben ser pues respetados y garantizados para asegurar una sociedad inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural. En conclusión, como estudiante de Derecho y comprometida con la justicia, insto a todos los presentes a unirnos en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Guatemala. Solo a través de este reconocimiento y respeto de su diversidad cultural, sus prácticas tradicionales y su relación con la tierra, podemos construir una sociedad más inclusiva, equitativa y que llene de armonía con la madre naturaleza. Juntos podemos lograrlo. Ri Juntuk Aguachen Ri Yum. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una frase célebre de los pueblos indígenas. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Esta sabia reflexión nos recuerda una conexión profunda con la naturaleza y la responsabilidad que tenemos de proteger y preservar pues nuestro entorno para las futuras generaciones. Gracias y que la sabiduría ancestral guíe su camino hacia un futuro de justicia y respeto para todos los pueblos indígenas.